Son las 8 con 14. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, espero que usted también, ministra. Bueno, ayer, desde el fin de semana en realidad, todos los actores discuten, usted seguramente los escuchó ayer también, por ejemplo, en el debate presidencial, respecto a para qué el gobierno está haciendo esto. Me refiero al proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo o de aborto, como dicen otros. Bueno, ya que estamos con usted, se lo pregunto directo, ¿para qué? En primer lugar, para cumplir con la palabra. Me parece que eso es algo que nunca debe darse, digamos, por menor. Es importante cumplir la palabra empeñada, sobre todo para mí como ministra de la Mujer. En segundo lugar, porque con el presidente, tal como él lo señaló el 1 de junio pasado, tenemos la convicción de que es un debate que no se puede seguir vetando. Uh-huh. Y también, en tercer lugar, porque estamos cumpliendo con la programación que establecimos y que yo misma fui informando repetidas veces durante el año pasado, que tiene que ver con que una vez que se tomara razón del reglamento nuevo para las 3 causales, que es algo que ya es ley, en lo que hay acuerdo y que lleva 7 años, pero que necesita, digamos, un pequeño reordenamiento en cómo funciona para que garanticemos que, respetando la legítima objeción de conciencia, ninguna niña o mujer se quede fuera de la atención por donde vive, por cuántos objetores hay en el hospital donde se atiende y no tengan que trasladarse hasta incluso 4 regiones. Una vez que se tomara razón de ese reglamento, que ocurrió el día viernes en la tarde, ingresaríamos el proyecto y eso es lo que va a ocurrir esta semana. Sí, se demoró llamativamente la toma de razón, ministra. ¿Qué le parece a usted? Un año es harto. Bueno, la Contraloría es un organismo autónomo que maneja sus tiempos. Nosotras estuvimos en todo momento a disposición para todas las iteraciones y consultas técnicas que fueran necesarias, en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Salud. Uh-huh. Sí, ahí, ministra, ahora que se va a presentar el proyecto, usted dice para que se dé el debate, ¿no? ¿Qué es lo que esperaría usted de este debate? Porque hay ciertas cosas que no podemos soslayar en esta entrevista. Por ejemplo, que va a coincidir con un año de debate presidencial. De hecho, ayer, aquí en la radio, algunos analistas decían es que no debió haberse presentado en un año de discusión electoral presidencial, porque eso distorsiona la discusión es compleja, debería darse en un contexto donde no hubiera ese tipo de incentivos. Bueno, ¿qué podría decir usted respecto a la naturaleza del debate en un año como este, a diferencia de cómo podría haber sido hace un año o 2 años atrás? Que hace un año o 2 años atrás también estábamos en coyunturas electorales intensas. Yo sé, quizás el ejemplo es malo, digamos, un año cualquiera donde no hay elecciones presidenciales, eso fue lo que quise decir. Sí, sí, pero coyunturas electorales intensas ha habido. Uh-huh. Los 4 años de gobierno es una característica que hemos tenido bajo nuestro mandato, que hemos tenido elecciones importantes todos los años. Luego verás si eso es buena o mala suerte, pero de que ha habido elecciones todos los años, ha habido elecciones todos los años. Y en ese sentido yo solo quiero recordar, de hecho, el 28 de septiembre del 2022, cuando después de, por supuesto, el triunfo del rechazo a la nueva Constitución, yo di una cuña en donde dije que, por supuesto, que el aborto seguía estando en nuestra agenda. Dios mío, la lluvia de cachamales en ese momento, uh-huh. Y resulta que ahora lo presentamos muy tarde. Entonces, acá hemos hecho un trabajo que es bastante ordenado, que tiene que ver con, primero, priorizar aquello que está en la potestad administrativa del Ejecutivo, que tiene que ver con el reglamento de las 3 causales. Eso quiere decir proteger también algo que costó mucho conseguir, que son las 3 causales, para luego encauzar este nuevo debate. Sí, hay quienes van a tener posiciones más afiebradas por la coyuntura electoral. Me parece que es la ciudadanía la que deba juzgar eso. Nosotras lo que esperamos es dar un debate razonado, dar un debate en donde se muestren todas las posiciones, porque hay una diversidad de posiciones y nosotras no queremos negar eso, pero la verdad es que creemos que es un debate que no se puede seguir negando, que es lo que ha pasado por muchos años. Sí, hay algunos que dicen, ¿para qué el gobierno presenta un proyecto? Porque haciendo un análisis realista, ministra, las condiciones en la actual composición del Congreso no son muy favorables para la viabilidad de un proyecto como este, ¿no? Entonces, se preguntan por qué el gobierno presenta un proyecto donde parecería no tener posibilidades de ganar, ¿no? O de que se apruebe, al menos durante el actual periodo legislativo.
¿Qué podría decir usted frente a esa pregunta que tiene obviamente un trasfondo de crítica, ¿no? Por supuesto, la discusión legislativa no es una discusión en el aire. Las Ujú. leyes también suelen plasmar cuáles son los acuerdos sociales de la época. Nuestro país tuvo aborto legal por motivos sanitarios más amplios que las tres causales entre 1931 y 1989, cuando la dictadura lo derogó con un decreto de fuerza ley, ¿cierto? Y por lo tanto, los procesos que tienen que ver con los derechos de las mujeres tienen que iniciarse más temprano que tarde, ¿ya? Si se consiguen a la primera o no, porque sería la primera vez que podemos discutir respecto a aborto legal. Ha habido intentos de proyectos de ley y ha habido también discusiones sobre despenalización, pero no sobre el carácter de salud pública de este debate. Nos parece que es un debate que hay que iniciar y que nuestro país está preparado para iniciar también, porque hay quienes dicen que nunca es tiempo. No era tiempo de hablar de terminar con los hijos ilegítimos, no era tiempo de hablar de divorcio, no era tiempo de hablar de que las estudiantes embarazadas no fueran expulsadas, no era tiempo de hablar de la pastilla del día después, y ni tampoco de las tres causales. Sin embargo, la sociedad avanza y por lo tanto creemos que es hora de hablar de aborto. Eso quiere decir que la discusión es tanto más importante que la suerte legislativa. No digo que no lo sea, pero eso es lo que creo entender de su reflexión, ministra. O sea, nosotros esperamos tener un buen resultado legislativo y que se pueda debatir, porque ya tenemos señales de quienes se quieren negar incluso a debatir, lo que me parece una mala señal. Si están tan seguros de tener una verdad revelada, ¿por qué no dar el debate? Porque tienen todas las garantías para poder dar el debate, incluso una mayoría. Mm. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, permítame comentarle lo siguiente. Hay una hipótesis que he escuchado más de alguna vez, que es que si a pesar de las dificultades durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet logró aprobarse la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, era porque en paralelo, o digamos en interrelación con la política institucional, había habido una evolución de la sociedad chilena, una maduración que llegó a un lugar consensual, ¿no? Cuando ese proyecto de ley se presentó. Bueno, según esa hipótesis, hay quienes dicen que ese lugar consensual para la despenalización más general de la interrupción del embarazo no habría llegado, ¿no? Y se invocan algunas señales, parlamentarios del propio oficialismo que dicen que no es el momento, la presidenta del Colegio Médico que dice que preferiría fortalecer la implementación de las tres causales así como está. ¿Qué diría usted sobre esto, no? Incluso algunos invocan encuestas, ¿no? Que la sociedad chilena todavía no tendría un consenso respecto a esto, a diferencia de cómo fue cuando se presentó el proyecto de las tres causales. Eso me parece que parte de una premisa que es un tanto engañosa, que es que había consenso respecto a las tres causales cuando se presentó. Y eso no es así. No había consenso ni en la coalición de la presidenta, que aun cuando tenía mayoría, dentro de su coalición no había consenso. Es cosa de mirar el archivo de prensa de la época. Y en segundo lugar, que había una mayoría ciudadana en apoyo a las tres causales en ese momento. No era así. La ciudadanía ha ido avanzando hacia una posición de apoyo mayoritario a las tres causales, pero el año 2017 no era así. Y se puede revisar en los comparativos de encuestas como la CEP, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, la encuesta CEP de ahora de abril? Nos dice que solo un 14% de la población está a favor de posiciones más regresivas que las tres causales, es decir, la penalización a todo evento. Nos dice que hay un 30%, que no es un número menor, hay un 30% que está a favor del aborto legal. Y que hay una mayoría que se mueve entre posiciones que tiene que ver con las tres causales. Entonces yo no señalaría tal, así como que no están las condiciones sociales para el debate. La verdad es que el 2017 tampoco lo estaban bajo ese razonamiento. Sí, hay un asunto que se cuela en esta discusión, ministra, y en esto no voy a ser muy original porque es la misma pregunta que le harían 3 años más, hace 3 años atrás, en fin. ¿Qué es esta argumentación que hacen los organismos internacionales según la cual este es un debate de política pública, ¿no? Que es un debate que tiene que ver con el acceso seguro de las mujeres a la interrupción del embarazo,
que no haya esta discriminación por clases sociales que desafortunadamente ocurre para estos efectos, y así sucesivamente, en contraste con aquellos sectores que dicen que este no es un asunto meramente técnico, sino que también es valórico, ¿no? Ayer, por ejemplo, el panelista Rodrigo Pérez de Arce decía, no se puede soslayar de esto que la posición sobre este tema tiene que ver con concepciones del mundo, ¿no? Y no solamente con cuestiones técnicas. ¿Qué podría decir usted sobre esto que yo llamaría un tironeo, ¿no? Que siempre se produce respecto a este tipo de debates entre lo eventualmente valórico, ¿no? Y lo eventualmente técnico o de política pública? A ver, yo creo que las dimensiones que tienen que ver con las concepciones de mundo, que no son solamente de las personas que profesan la fe, todos tenemos una visión de mundo, tienen, por supuesto, impacto en cómo pensamos la política pública. Y por supuesto que hay una dimensión que es valorativa en el debate político, pero también hay una dimensión que es factual. La semana pasada, en la ciudad de La Serena, se llevó detenido a un narcotraficante con 800 dosis de misoprostol. Ese es el tipo de personas al que las mujeres tienen que recurrir producto de la clandestinidad. Independiente de lo que piensen del gobierno, la vida, ¿cuál es la respuesta que se le da a precisamente las personas que tienen que caer en esas redes de narcotraficantes por la penalización del aborto por fuera de las 3 causales? Esa es una dimensión factual. El que sepamos que actualmente sí ocurren abortos clandestinos y que estos sí llegan a la red asistencial, lo que pasa es que llegan en forma de abortos incompletos o en forma de sangrados y hemorragia a las urgencias, en especial en zonas populares porque se dan condiciones más precarias, porque acá sigue ocurriendo lo que en su momento denunciara Elia Molina. Las que tienen recursos tienen asistencia médica y las que no, bueno, le compran al narcotraficante por internet, pues. Entonces, tiene que ver también dar el debate no solamente de una perspectiva abstracta en las concepciones de vida, sino también cómo estas impactan en la vida cotidiana. El impacto en la actualidad es ese, que la clandestinidad lleva a tener que caer en redes que son riesgosas, en personas que profitan de esta clandestinidad, que entregan medicamentos que no se sabe si son lo que se necesita, fuera de control médico y que pueden tener consecuencias graves para la salud, y que hay entonces una situación general de clandestinidad que ni siquiera podemos medir bien, porque es clandestina. Sí, también se critica eso, que no se puede medir bien, entonces ¿cómo se sostiene con tanta convicción? Se dice por ahí también, ministra, que esto de que los abortos siguen siendo riesgosos incluso para la vida de las mujeres sería más bien un mito, que con toda la información disponible ya no se llega a ese punto y que ocurra alguna vez no quiere decir que sea un hecho más general como ocurre antes y que por qué entonces se argumenta en defensa o basado en supuestos datos que no se pueden construir del todo. Esto también lo he recogido y se lo pregunto. Tenemos datos, por ejemplo, de la encuesta nacional de salud y sexualidad, en SEX, que es una de las encuestas públicas de mayor base poblacional que realiza el Ministerio de Salud. Tenemos los datos también del Instituto Nacional de la Juventud, donde un 3% de las jóvenes confiesa que se realizó un aborto provocado y en su mayoría por razones fuera de las 3 causales. Tenemos también proyecciones, porque hay que hacer proyecciones estadísticas que las más tímidas, por decirlo así, hablan de 40.000 abortos provocados anuales. Las más amplias, que son las del Instituto Guttmacher, son de 170.000. Ese es el margen. Vamos a hacer una estimación que es más con más precaución o una estimación que aplica ciertas tasas similares en otros países. Ya entonces, posibilidad de datos hay. Son datos que son administrativos, que sabemos que quién ingresó a qué, no. También sabemos que en los últimos años alrededor de 400 mujeres han sido investigadas por abortos por el Ministerio Público en base a la investigación de la Fundación Mille. Así que probablemente no hay un dato oficial, por supuesto que no, es un delito y por lo tanto hay una conducta que es clandestina. Y entonces lo que tenemos son aproximaciones a partir de distintos datos estadísticos y otros datos de persecución penal. Ahora, no veo que eso sea un obstáculo para poder debatir la cuestión, sino al revés, debiera motivarnos a debatirlo porque precisamente la falta de datos produce también debates que pueden tener sesgos. En segundo lugar, la salud de las mujeres es mucho más que no morirse y efectivamente
El uso combinado de misoprostol y mifepristona es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero bajo resguardo sanitario. No en condiciones de clandestinidad, no en condiciones de comprarle un blister a un narcotraficante que no sabéis que te dio, y sin posibilidad de acudir a un doctor y decirle de verdad lo que pasó porque tienes miedo de que te denuncie. Eso no es salud. Y me parece que la salud de las mujeres es bastante más que no morirse desangrada por el uso de métodos antiguos como el palo de apio, el gancho, o sea, el palo para tejer u otros. Eran los métodos más rudimentarios antes de que existieran los mecanismos más medicamentosos. Ministra, finalizo cambiándola de tema con el llamado caso Monsalve. Usted en marzo dio una entrevista a otra radio donde decía: el tiempo dirá si el caso Monsalve compromete lo logrado por el gobierno en avances en políticas feministas. Bueno, han pasado al menos un par de meses luego de esa declaración, pero adicionalmente el tema se ha reactualizado con el conocimiento del testimonio del ex subsecretario. Tanto en la versión que él da, que es diametralmente opuesta a la de la denunciante, como también el último antecedente que conocimos anoche, que tienen que ver con algunos hábitos de navegación, voy a decirlo así, del subsecretario en su teléfono personal. Bueno, en este momento, ¿no? Porque este es un caso que evoluciona permanentemente, ¿qué reflexión podría hacer sobre aquello? No, al respecto yo mantengo esa posición, pero sí quisiera señalar dos cosas. Uno, porque la difusión, evidentemente él da un testimonio que está condicionado por su estrategia jurídica. Y me parece que eso, digamos, forma parte de su derecho a la defensa, ya está, pero eso es, ¿ya? Y en ese sentido, a mí me llaman mucho la atención aseveraciones como no era tan atractiva o que habría condicionantes del consentimiento. El consentimiento es libre, es específico, es informado, y por lo tanto me parece importante reforzar esos puntos. En segundo lugar, respecto a lo que tú comentas de que se dio a conocer ayer, no sé cómo, es evidentemente otra filtración, pero un informe de la PDI que revelaría que el ex subsecretario Monsalve contrataba servicios de comercio sexual a través de Internet. A mí me parece que es absolutamente impropio para alguien que ocupa el cargo de subsecretario del Interior, a propósito de que como subsecretario del Interior lleva adelante la política contra la trata y la explotación sexual comercial. Y esas páginas web suelen ser ocupadas por proxenetas y tratantes, que están vinculados a organizaciones que son ilícitas. Sí. Ministra Antonia Orellana, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Ahí estaba la ministra de la Mujer y Equidad de Género dando su punto de vista respecto a este proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo que se debería presentar esta semana. Ese es el anuncio y ya han visto toda la batahola que produce. Y también sobre el caso Monsalve respecto al que se conocen permanentemente nuevos antecedentes, filtraciones, ¿no? Que es un tema que se está discutiendo también en otra arista, incluso a través de proyectos de ley, pero que dan cuenta permanentemente de información que se va sumando a lo que la opinión pública ha ido conociendo. 8:33, a la vuelta a nuestro panel de conversación.